Ese día descubrió algo que le cambió la vida para siempre. Roberto Méndez, un millonario exitoso, llegó a su mansión en Higienópolis a mitad de la tarde. No era lo habitual. Su empresa lo mantenía atrapado entre reuniones, contratos y decisiones que movían millones. Pero ese viernes algo lo presionaba por dentro, una sensación extraña que le decía que debía estar en casa. Lo que sucedió en los siguientes minutos lo cambió eternamente. El estruendo vino del segundo piso. Roberto subió corriendo, el corazón acelerado, los papeles del escritorio olvidados. Abrió la puerta del cuarto de sus 4 hijas y quedó paralizado. Cacos de vidrio esparcidos por el piso de mármol, cortinas arrancadas. Sus pequeñas de 8 años en los rincones opuestos mirándose con desafío puro. Marina sostenía un espejo roto. Melissa lloraba con el uniforme escolar destrozado. Mariana tenía arañazos en la cara. Mirela, la más pequeña de las 4, observaba todo con esa expresión vacía que congelaba el alma. Pero lo peor aún estaba por venir. La 18 babá en 2 años estaba en la puerta del baño, temblando, sosteniendo una toalla ensangrentada. Esa mansión que una vez fue sinónimo de alegría y carcajadas se había transformado en un campo de batalla. Habían pasado 2 años desde que la muerte se llevó a la madre de aquellas niñas. 2 años de caos. 2 años de dolor convertido en destrucción. Roberto respiró profundo. Conocía ese guión de memoria. Pronto la babá estaría en su escritorio pidiendo que la dejara ir, diciéndole que aquellas niñas eran imposibles, que su salud mental no aguantaba más. Nadie lograba soportar lo que estaba sucediendo en esa casa. Ni siquiera él. Las 4 pequeñas cargaban décadas de rabia en aquellos cuerpos frágiles. Tenían los mismos ojos castaños de su madre, el mismo cabello castaño claro. Eran idénticas, pero ya no había brillo en esos ojos, solo dolor, un dolor que no sabía cómo curar, y lo que descubrí después me dejó sin palabras. La campaña sonó temprano a la mañana siguiente. Roberto había pasado la noche en el sofá del escritorio, rodeado de documentos que no logró revisar. La empresa exigía cada vez más, viajes constantes, decisiones que movían millones. Pero cuando llegaba a casa, encontraba el infierno esperándolo. Abrió la puerta. Una mujer estaba en la entrada. Era diferente a las otras. Llevaba un vestido azul desteñido que ya había visto mejores días. Los zapatos estaban remendados en las laterales. Las manos callosas sostenían una bolsa gastada. No usaba maquillaje. El cabello estaba recogido en un moño simple, pero había algo en sus ojos, una serenidad que contrastaba con todo alrededor. Su nombre era Conceición María da Silva. Todos la llamaban Sida. 34 años, aunque sus manos contaban historias de mucho más trabajo. Venía de la zona este de la ciudad. Estudió solo hasta 5º grado. Después tuvo que trabajar. Lo que pasó en ese momento cambió todo para él. Roberto la llevó al escritorio. Fue directo. No había tiempo para suavizar la verdad. Le contó todo. Las 4 hijas, la muerte de la madre, 18 babás que habían fallado, los accesos de rabia, las destrucciones constantes, los ferimentos. No se guardó detalle alguno. Si aquella mujer iba a huir corriendo, que fuera ahora, antes de desperdiciar el tiempo de todos. Sida escuchó en silencio completo. Cuando Roberto terminó, ella habló con voz suave pero firme. Conocía el dolor, conocía la pérdida, sabía lo que era crecer sin casi nada, sabía lo que era trabajar hasta que las manos sangraban, sabía lo que era ver partir a personas que amaba. Pero también sabía algo más. Las niñas heridas no necesitaban control o disciplina. Necesitaban a alguien que viera más allá de la rabia, alguien que viera la herida escondida debajo. No prometía milagros, pero sí prometía no rendirse. Roberto sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto que nadie hablaba de aquellas niñas con compasión.
Todos veían solo el problema, el caos. Nadie veía el dolor. Él acordó al instante. Las 4 estaban desayunando cuando Sida subió por primera vez. Ella observó desde la puerta. Marina jugaba con los trozos de panqué hacia la ventana. Melissa dibujaba en la mesa con mermelada. Mariana había volteado el vaso de jugo. Mirela apenas miraba hacia la nada. Entonces Sida entró. Sin decir palabra, simplemente comenzó a limpiar el jugo del piso, sin quejarse, sin reclamar. Las niñas la observaban con desconfianza. Era la prueba, siempre lo era. Cuando Sida terminó, comió una panqué lentamente, como si fuera lo más delicioso del mundo. Marina fue la primera en hablar. Hostil, desafiante. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? Sida respondió con calma. Dijo su nombre. Dijo que estaba allí para cuidarlas. Dijo que lo que quería era muy simple. Quería que fueran felices de nuevo. Melissa rió sin humor. No existía feliz. No más. No después de que su madre se fue y nunca regresó. Sida no discutió. Solo dijo que entendía que perder a alguien que amamos era el dolor más profundo que existe, pero que incluso en las heridas más profundas, con tiempo y cuidado, es posible sanar. Lo que sucedió después fue extraordinario. Mirela preguntó si Sida también se iría, si también las abandonaría como todas las otras. Su voz era frágil, su miedo era visible. Sida extendió la mano sobre la mesa, no para tocar, como una oferta, no una imposición. Dijo que no se iría, que no se rendiría, que podía tomar tiempo, que podía ser difícil, pero que estaría allí, lo prometía. Mirela tocó las puntas de sus dedos. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. Los días siguientes fueron una batalla constante. Marina derramó tinta en la alfombra. Melissa escondió todos los controles. Mariana cerró a Sida fuera del cuarto. Mirela observaba todo con esos ojos vacíos, pero Sida enfrentó cada prueba con la misma calma desconcertante. Limpió, encontró, esperó, no gritó, no amenazó, no lloró, solo continuó. Pero lo peor aún estaba por venir. La segunda mañana Sida despertó temprano, descalza sobre el piso pegajoso, cola esparcida estratégicamente. Sus chanclas colgaban del luminoso, fuera de su alcance. Sida suspiró, no con rabia, con la resignación de quien ya esperaba algo así. Limpió todo lentamente, sin quejas, 1 hora entera. Cuando las niñas bajaron, Sida les servía panqués, como si nada hubiera pasado. El silencio era desconcertante. Marina no aguantó. Gritó que había sido ella, que quería ver a Sida sufriendo, que quería verla llorar. Sida limpió su boca con la servilleta, miró a Marina a los ojos. Dijo que entendía, que Marina estaba probando, que ya había pasado por cosas mucho peores en la vida, que nada, absolutamente nada, la haría irse. El maxilar de Marina tembló. Parecía que iba a llorar. Pero entonces endurecieron su cara y salió corriendo. Los siguientes días fueron armadillas cada vez más elaboradas. Sal en el café, ropa escondida, agua helada mientras limpiaba, brinquetes esparcidos para hacerla tropezar. Cada ataque era recibido con la misma respuesta: paciencia. A veces cantaba mientras trabajaba. Otras veces rezaba en voz baja. Las niñas la observaban, frustradas, confundidas. En el 7.º día algo cambió. Marina entró al cuarto de Sida cuando nadie miraba. Abrió el guardarropa. 3 vestidos simples, 2 cambios de ropa interior, un par de sandalias extras, una caja de zapatos. Marina la abrió esperando encontrar algo valioso para destruir. Solo encontró fotos viejas desteñidas, una mujer sin dientes sonriendo, niños descalzos, un hombre de uniforme y en el fondo un rosario de madera envuelto en papel de seda. Marina lo tomó cuando escuchó la voz de Sida, congelada, esperando el grito, la acusación. Pero Sida solo entró despacio, tomó el rosario con delicadeza
y explicó. Ese rosario había pertenecido a su madre, una mujer que trabajó hasta el último día de su vida. Lavando ropa para mantener a 7 hijos, rezaba con ese rosario cada noche, pidiendo fuerza, pidiendo pan, pidiendo salud. Cuando partió, dejó el rosario a Sida, diciéndole que mientras lo tuviera, tendría esperanza. Marina sintió algo raro en el pecho, devolvió el rosario y salió corriendo. Esa noche, las niñas no armaron trampa alguna, y lo que descubrimos fue más poderoso que cualquier castigo. Bajaron y encontraron pan fresco. Sida la reunió en el cuarto esa noche. Contó la historia de un pájaro que perdió las alas, pero aprendió a cantar tan bonito que otros pájaros venían solo a escucharlo. Las niñas fingieron no prestar atención, pero todas escucharon hasta el final. Cuando Roberto llegó casi a la medianoche, se detuvo en el corredor. Luz en el cuarto, voces bajas. Se acercó sin hacer ruido. A través de la puerta entreabierta vio todo. Sida sentada en la cama de Mirela, cantando una canción de cuna. Las 4 durmiendo, los ojos de Mirela cerrados, pero una lágrima brillaba en su mejilla. Marina con expresión tensa, Melisa abrazando un osito que hacía meses estaba en una esquina, Mariana con la respiración más lenta, más calma. Hacía tanto que no veía a sus hijas así, vulnerables, de una forma diferente, no esa rabia destructiva, sino una tristeza que finalmente podía ser expresada. Pero lo que pasó después de eso fue lo verdaderamente transformador. Los días siguientes trajeron rituales pequeños. Sida despertaba siempre a la misma hora, oraba en la cocina antes de encender el fuego. Luego venía el café, siempre con olor a pan fresco. A las 7 en punto subía a despertar a las niñas. Paciencia infinita, sin gritos, sin amenazas. Solo esperaba. Después de 2 semanas, Marina despertó antes de que Sida subiera. Bajó descalza en pijama. Encontró a Sida en la cocina. Se quedó en la puerta mirando. Sida percibió su presencia. Sonrió. Le indicó que se sentara. Permanecieron en silencio viendo el día clarear por la ventana. Sida fue la primera en hablar. Dijo que cada mañana era un recomienzo, una nueva oportunidad, que no importaba lo que sucediera el día anterior. Cuando salía el sol, todo podía ser diferente. Marina preguntó si realmente lo creía. Sida respondió que tenía que creerlo. Eso la mantenía de pie cada día. Luego implementó un horario fijo para todo. 7, despertar. 8, desayuno. 9 al mediodía, estudios. Mediodía, almuerzo. Tarde, juego. 6, cena. 8, baño, historias y canciones. 10, dormir. Las niñas se quejaban, decían que eran prisioneras, pero por primera vez en 2 años había estructura, había previsibilidad. Y en el fondo, aunque nadie lo admitiera, había un cierto confort en saber qué esperar. El mayor desafío vino con las oraciones. Sida insistía en hacer una oración antes de cada comida. Manos dadas alrededor de la mesa, ojos cerrados. Algunos segundos de silencio y gratitud. Las niñas se burlaban abiertamente. Melisa imitaba a Sida con voz dramática. Mariana escupía palabrotas durante la oración. Marina se negaba a cerrar los ojos, pero Sida no se importaba. Continuaba día tras día, rezando, agradeciendo, incluso si era sola. En el tercer domingo, Sida hizo algo diferente. Fue al pequeño jardín de los fundos. Hacía mucho tiempo abandonado. Las plantas estaban muertas, los macetas rotos, el cantero tomado por maleza. Sida comenzó a limpiar, arrancando, juntando, preparando la tierra. Melisa fue la primera en aparecer en la ventana, curiosa. Luego Mariana. Marina fingió que apenas pasaba. Mirela se sentó en los escalones. Sida trabajó por horas bajo el sol de febrero, sudando. Cuando terminó de limpiar, volvió con semillas viejas que había encontrado. Las mostró a las niñas, flores principalmente, rosas, margaritas, girasoles.
Algunas ya ni deberían germinar, dijo, pero no cuesta intentar. Todo merece una oportunidad de crecer. Marina tomó un paquete, girasoles. Su madre amaba los girasoles. Sintió algo rompiéndose adentro. Comenzó a llorar. No lloraba delicado. Era sollozos altos, desesperados. 2 años de dolor represado finalmente encontrando salida. Sida dejó la pala. Se acercó. No preguntó nada, no dijo nada. Solo abrió los brazos. Marina vaciló por un segundo que pareció una eternidad. Entonces se lanzó hacia Sida y lloró como no lloraba desde el día que recibió la noticia sobre su madre. Lloró por la pérdida, por la rabia, por la soledad, por el miedo de nunca más sentirse completa. Las otras 3 observaban paralizadas. Entonces Melissa comenzó a llorar también. Después Mariana. Mirela fue la última. Todas aquellas lágrimas que guardaba finalmente corriendo libres. Sida las reunió a todas. Sus brazos no eran suficientemente grandes, pero lo intentó. Y allí, en el jardín abandonado, bajo el sol abrasador de febrero, sucedió el primer momento real de cura. Cuando finalmente se calmaron, Sida sugirió que cada una plantara sus propias semillas. Sería de ellas. Una responsabilidad, una alegría. Las niñas concordaron, aún llorando, los rostros manchados de tierra y lágrimas. Pasaron el resto de la tarde plantando. Cuando terminaron, Sida las llevó adentro, todas sucias y exhaustas. Preparó baños calientes para cada una. Lavó sus cabellos con cuidado, cantando suavemente. Después hizo un almuerzo especial. Fideos con salsa casera, el favorito de las niñas. Antes de comer, Sida hizo la oración de siempre. Por primera vez, Marina no se burló. Melissa no imitó. Mariana no maldijo. Mirela no fue indiferente. Todas permanecieron quietas, de manos dadas. Cuando Sida terminó, Marina susurró un amén bajito, casi inaudible. Pero Sida lo oyó, y su corazón se llenó de esperanza. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual. La casa aún tenía sus momentos de caos. Las niñas aún peleaban, a veces aún probaban límites, pero había una diferencia fundamental. Ahora había también risas, había conversaciones durante las comidas, había abrazos tímidos, aún raros, pero existentes. El jardín se convirtió en el centro de la rutina. Cada tarde, después de los estudios, las 4 corrían para ver si algo había brotado. Sida iba con ellas, regaba, explicaba sobre la paciencia, sobre cómo algunas cosas toman tiempo para crecer, pero cuando crecen valen la espera. Fue Mirela quien vio el primer brote. Gritó tan alto que todas corrieron creyendo que algo malo había sucedido. Pero era alegría, no miedo. Allí en el cantero de ella, una pequeña hoja verde rompiéndose de la tierra. Vida surgiendo donde antes solo había abandono. Las otras 3 se inclinaron para ver, los ojos brillando de excitación. Sida se arrodilló a su lado. Explicó que aquello era un milagro pequeño, pero real. Prueba de que incluso cuando todo parece perdido, enterrado o acabado, aún hay posibilidad de renacimiento. Ese día, algo definitivo cambió en aquella familia. Ahora bien, aquí comienza lo que nadie esperaba. Una tarde, Roberto llegó a casa más temprano que de costumbre. Había cancelado una importante reunión. Algo lo incomodaba desde la mañana. Una sensación extraña que lo presionaba a estar con sus hijas. Cuando entró, encontró algo que lo paralizó. Luces encendidas en el cuarto de las niñas, voces bajas. Se acercó sin hacer ruido. Lo que vio lo hizo llorar. Sida estaba enseñando a las 4 a sembrar, las manos de Marina llenas de tierra, los ojos de Mirela brillando, Melissa riendo de verdad. Mariana con una expresión de concentración pura, todas trabajando juntas, escuchando pacientemente a Sida explicar cómo hacer pequeños agujeros, cómo colocar las semillas con cuidado, cómo cubrirlas, cómo regar sin ahogarlas.
Esa noche, después que las niñas durmieron, Roberto fue directo al escritorio. Encendió una llamada de video a sus abogados. Los pagos comenzarían esa misma semana. Cambiaría los documentos de su testamento. Aumentaría el salario de Sida significativamente. La daría un cuarto mejor. Le daría beneficios. Pero más que eso, la reconocería legalmente como parte de la estructura familiar. Pero lo que pasó después superó todas las expectativas. A la mañana siguiente, la mujer de nombre Beatriz, hermana de la esposa fallecida, hizo una llamada. Había escuchado rumores preocupantes, que sus sobrinitas estaban siendo criadas por una empleada doméstica sin educación, que estaban siendo doctrinadas con religiosidad excesiva, que el padre era negligente. Ella vino a la casa sin aviso previo, y cuando entró, vio todo diferente a lo que imaginaba. Lo que sucedió durante esa visita encendió una batalla que nadie vio venir. Una batalla que pondría a prueba cada corazón, cada promesa, cada acto de amor que aquella familia había construido juntos. Pero la verdad, como siempre, terminaría brillando. Lo que vino después fue épico. Beatriz contrató abogados. Comenzó procedimientos legales para quitarle las hijas a Roberto. Alegaba negligencia, doutrinamiento religioso. Que una empleada sin credenciales no era apta. Inventó historias. Pagó a personas para que mintieran. Pero entonces sucedió algo inesperado. Las pruebas comenzaron a aparecer. Las cámaras de seguridad capturaron a alguien plantando joyas falsas. Los investigadores encontraron transferencias bancarias. Todo apuntaba a Beatriz. Ella había armado todo. La acusación, las joyas falsas, los testigos falsos. Todo. Cuando la verdad salió a la luz en el tribunal, Beatriz fue expuesta completamente. Humillada públicamente, condenada legalmente, pero la verdadera victoria fue otra. El juez declaró que Sida era completamente inocente, que sus acciones habían transformado a aquella familia, que el vínculo que había creado era no solo saludable, sino sagrado, y que separarlos habría sido un crimen emocional. Roberto fue a la estación de autobús esa noche, encontró a Sida a punto de irse. De abandonar todo, del dolor y la humillación, había sido demasiado. Pero Roberto se arrodilló en el piso sucio de la terminal de autobuses y le pidió que se quedara. Le pidió matrimonio, no en un restaurante de lujo, no en un momento perfecto, en la terminal de autobuses, porque su amor era más importante que la perfección. Era verdadero. Sida dijo que sí. Pero lo que pasó después transformó la historia en algo aún más hermoso. Los años continuaron su curso. Las niñas crecieron, se hicieron mujeres, exitosas, talentosas, empoderadas. Pero todas ellas llevaban consigo las lecciones que Sida les había enseñado. La compasión, la fe, la perseverancia, el amor incondicional. Marina se convirtió en abogada, luchando por los sin voz, Melissa en artista. Sus cuadros tocaban corazones, Mariana en musicista, Mirela en escritora. Sus historias atravesaban almas. Cuando tenían 26 años, hicieron algo extraordinario. Juntaron dinero, iniciaron un proceso legal. Querían adoptar a Sida como madre legal, incluso siendo adultas. Querían que oficialmente, no solo en el corazón, ella fuera reconocida como su madre. Cuando aquella certidumbre fue firmada, Sida lloró. No eran solo palabras legales, era validación, era reconocimiento. Era la prueba de que aquello que habían construido juntos era tan real, tan fuerte, tan verdadero que ni la ley podía negarlo. Roberto envejeció a su lado graciosamente. Sus cabellos se tornaron completamente grises, pero sus ojos continuaron brillando. Continuaron mirando a esa mujer que había salvado su familia, que había cambiado vidas, que había demostrado que el amor verdadero no tiene límites de clase social, ni educación formal, ni estatus.
El jardín continuó floreciendo durante décadas. Los girasoles seguían girando hacia el sol, las rosas seguían exhalando su perfume, las margaritas continuaban danzando con el viento, todo lo que habían plantado juntos en las profundidades del dolor seguía creciendo, seguía dando fruto. Cuando los nietos llegaron, Sida los recibía con el mismo amor infinito. Contaba historias sobre cómo había conocido a la familia, sobre cómo aquellas niñas imposibles se convirtieron en mujeres extraordinarias, sobre cómo la fe y la paciencia pueden mover montañas, y los nietos aprendían, comprendían, asimilaban. Roberto observaba a su esposa con los nietos y se maravillaba de nuevo. Esa mujer humilde, que llegó con una sola mala vieja, que sin ningún credencial académico, sin conexiones poderosas, sin ventajas económicas, había construido un legado que duraba generaciones, un legado de amor transformador. Cuando Roberto finalmente envejeció más, cuando sus fuerzas comenzaron a flaquear, Sida estuvo a su lado, como siempre, como había estado siempre, sin abandonar, sin rendirse, cuidándolo hasta sus últimos días, amándolo como había amado a esas 4 niñas que ahora eran mujeres. Y cuando partió, dejó un vacío inmenso, pero también dejó un mundo mejor, una familia completa, un legado de amor inquebrantable. Sida continuó viviendo en esa casa, en Higienópolis, cuidando el jardín, contando historias, siendo la matriarca que todas las familias sueñan tener. Una mujer que llegó como empleada y se quedó como la razón de ser de una familia entera. Su historia no es ficción, es la prueba viviente de que el amor verdadero puede sanar heridas que parecían irreparables, que la compasión puede transformar vidas, que la fe puede mover montañas, que una sola persona, armada únicamente de paciencia, esperanza y amor genuino, puede cambiar el destino de familias enteras. Esa es la verdad que esta historia nos regala. Esa es la razón por la que seguimos contando historias como estas, porque el mundo necesita saber que todavía existen personas como Sida, que la bondad aún existe, que el amor aún puede vencer todo. Y si esta historia tocó tu corazón como ha tocado el de millones, te invitamos a que hagas una simple pregunta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Roberto? ¿Habrías confiado en una mujer desconocida? ¿Habrías permitido que el amor verdadero transformara tu vida? Cuéntanos en los comentarios. Queremos escuchar tu verdad, tu perspectiva, tu corazón.